Buenos días, apreciados hermanos y hermanas. Hoy estudiaremos la lección número 15, unidad 4, cuyo título es Una comida especial. El texto básico está en Lucas 14, versículo 1, luego 7 al 11 y 15 al 24. Versículo clave, Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verdad central. Dios no hace ningún tipo de distinciones, sino que invita a gozar de su reino a todos los que muestran actitudes correctas. Punto número 1 de nuestra lección. En esa comida Jesús enseñó acerca de la humildad. Lucas 14, 1 y 7 al 11. Aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo, y ellos le acechaban. Observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió una parábola, diciéndoles: Cuando seas convidado por alguien a unas bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces tengas que ocupar avergonzado el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra humildad, según el diccionario Laraos, significa modestia, sencillez, timidez y sumisión. En el Nuevo Testamento denota humilde condición. Lucas 1:52 dice: quitó reyes y a los humildes enalteció. Pablo exhorta a asociarse con los humildes. De espíritu humilde, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesucristo para la humildad. Santiago 4:6 dice: Dios da gracia a los humildes. Pablo era humilde entre los hermanos. La Biblia dice que hay recompensas por ser humildes. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Es decir, lleva a la riqueza. La humildad garantiza la exaltación. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La humildad asegura la presencia de Dios. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La humildad engrandece. Mateo 18:4. El que se humillare como un niño será el mayor en el reino de los cielos. La humildad libera más gracia. Proverbios 3:34. A los humildes dará gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los cristianos son exhortados a vestirse de humildad. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Los que están revestidos del nuevo hombre han de vestirse de las cualidades que el hombre nuevo ha de manifestar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debe conducirse con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros con paciencia en amor. Es lo que les corresponde como elegidos de Dios, santos y amados. Las cualidades que Pablo señaló son compasión, benignidad, humildad, mansedumbre y longanimidad. Benignidad, mansedumbre y longanimidad forman parte del fruto del Espíritu Santo. Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios nos perdonó. Evitar la falsa humildad, como dice Colosenses 2, 18 al 23. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La humildad es una flor tan delicada y tan frágil que se marchita tan pronto como se inclina a contemplarse a sí misma. Punto número 2. En esa comida, Jesús enseñó la universalidad del reino de Dios. Lucas 14, 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
Hay una diferencia entre los banquetes de este mundo y la invitación que Dios hace a la cena. Jesús relató la parábola de un hombre que invitó a una cena a varios y luego pusieron excusas y no asistieron. Se negaron a sí mismos el privilegio de la cena. Los judíos rechazan el evangelio y este es entregado a los gentiles. Esto lo vemos en Hechos, cuando Pedro y Pablo comenzaron a predicar, que Pedro se dedicó a los judíos y Pablo a los gentiles, y los gentiles recibían con gozo y alegría las nuevas del evangelio. La entrada del reino de Dios es por invitación. Dios llama al hombre, pero no lo obliga a aceptar la invitación. Lucas Hechos muestra que la invitación fue dirigida finalmente a colectores de tributos públicos, a pecadores en Israel, a samaritanos y gentiles fuera de Israel. La salvación es para toda la humanidad, es universal, sin discriminar a nadie. ¿Cuáles son las aplicaciones del estudio? Calculando el costo del discipulado de hoy, en primer lugar. El discipulado hoy es costoso como lo fue cuando Lucas escribió. Ser leal a Cristo hoy le puede costar su empleo o su vida de acuerdo a la nación donde viva. Hay naciones donde no se puede siquiera tener una Biblia en casa porque es penado por la ley y se la queman y lo ponen preso. Y si predica públicamente lo pueden quitarle la vida. Por eso estamos llamados a orar por los misioneros de estas naciones que no tienen libertad de culto. Y darle gracias a Dios por nuestra nación, porque todavía podemos públicamente predicar el Evangelio. En segunda aplicación, el sábado y el día del Señor. En el Nuevo Testamento no dice que a los nuevos cristianos se les enseñara a guardar el sabbat o sábado. Los primeros cristianos eran judíos y adoraban en las sinagogas y en el templo con otros judíos. Con la inclusión de gentiles en la iglesia, se separó la iglesia de la sinagoga. La vida en Cristo es el descanso o sabbat prometido. Hebreos 4, del versículo 1 al 11, explica bien este punto. Cristo es el sabbat cristiano. Cristo es nuestro reposo. Hebreos 4, versículo 10 dice así: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y el versículo 11 del mismo capítulo dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El autor pone empeño para que ninguno caiga en la desobediencia de lo que hicieron los que cometieron este pecado. ¿Cuál fue el pecado? Apartarse del Dios vivo y por no creer en Dios. Aplicación número 3. Legalismo versus misericordia. Solo cuando la vida del hombre peligraba se podía quebrantar lícitamente el sabbat. Recordemos que el sábado era de reposo y no estaba permitido hacer ninguna obra en ese día. Cristo enseñó a hacer el bien y a sanar el día sábado. Por eso los fariseos lo criticaban duramente. Un cristiano es una persona que actúa con misericordia y da prioridad a la importancia de los semejantes. Esto es porque el Espíritu de Dios vive en ellos. La presencia de Cristo en nuestra vida nos transforma en la mejor sal para sazonar al mundo, de manera que debemos sazonar al mundo e influenciarlo de una manera positiva
y para bien. Les invito a hacer sus lecturas bíblicas diarias para el próximo domingo. Que la presencia de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.